Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, estas preguntas me han estado dando vueltas en mi cabeza desde que se me ocurrió la idea de hacer un video sobre las apariciones de la Virgen María. Y creo que son preguntas que muchos nos hemos hecho, pues en algún momento. ¿Cómo es que las apariciones de la Virgen María son comunes en Occidente, pero raramente se producen en lugares de Oriente en los que no hay una importante tradición cristiana? ¿Cuál es la posición escéptica y atea sobre este polémico tema? ¿Por qué no se me ha aparecido a mí? Sobre este tema hablaré en este video, pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a que te integres al grupo de Facebook. Para que lo hagas, te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Que María, la Madre de Jesús, se aparece a las personas en la tierra es una creencia que la Iglesia Católica certifica en algunos casos y difunde activamente. La primera de estas apariciones, en que el catolicismo oficial cree firmemente, parece más bien un episodio de bilocación. Esto es, que María estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Y es que supuestamente María, aún con vida, se le habría aparecido en el año 39 de la era común a Santiago el Mayor, discípulo de Jesús, que en realidad era, aparte de discípulo, pues su hermano, ya que los evangelios afirman que Santiago pues era hermano de Jesús. Según la tradición, este individuo estaba predicando el evangelio en Zaragoza y se le aparece la conocida Virgen del Pilar. Desde entonces, las apariciones que contabiliza la Iglesia Católica en más de 20 siglos son muchos miles, y más de 500 se han reportado en lo que va de este siglo. Durante el periodo medieval, existió una gran cantidad de relatos sobre apariciones de la Virgen María, que hasta el siglo XIII tuvieron una fácil aceptación por la Iglesia. En los relatos del Nuevo Testamento, María no es de ningún modo elevada a algo más que a una mujer común y corriente. Con el desarrollo de la cristología, las ideas acerca de María adquirieron una importancia cada vez mayor. En el año 431, se llega a la conclusión que ella no era solo la Madre de Cristo, sino también la Madre de Dios. Así es como empezó su culto y se le elevaban oraciones. Conforme pasa el tiempo, su imagen adquirió más importancia y su adoración se hizo más evidente. Se le erigen altares y sus representaciones iconográficas fueron exhibidas por todas partes. En este contexto, pues no es de extrañar que en la Edad Media los episodios de apariciones se hicieran sumamente populares. Se crearon leyendas describiendo la presencia sobrenatural de imágenes marianas, sobre todo en el medio rural, que eran dominados por frailes. Santuarios y ermitas se fundaban en donde a la Madre de Jesús se le ocurría aparecerse, y estas apariciones, curiosamente, servían como un poderoso instrumento de cohesión y de identificación social. Cuanto más pobres e iletrados era la gente, más deseaban el contacto con lo divino. Y en sus apariciones, la Virgen reiteraba intenciones muy comunes, como prometer la vida eterna, salvarlos de peligros, curar enfermedades en momentos de epidemias que eran muy comunes, consolar a sus devotos, renovar la fe, promover la misericordia y, por supuesto, pedía que le construyeran capillas para su veneración. La Iglesia veía todo esto con gusto, pues le generaban grandes ingresos y por lo mismo aumentaba su poder. Al día de hoy, la Iglesia Católica ha aceptado algunas apariciones, confirmando en ellas la intervención sobrenatural, mientras que otras las rechaza por fraudulentas. Aprobadas oficialmente por el Vaticano, pues hay nada más 15. Entre las más famosas y populares pues están las conocidísimas, ¿verdad? La Virgen de Lourdes en Francia, la de Fátima en Portugal y la de Guadalupe en México. ¿Por qué solo 15? Bueno, pues tal vez porque las otras miles pues, son tan descabelladas y absurdas que la Iglesia no quiere perder su credibilidad reconociéndolas. ¿De verdad que algunas apariciones les parecen razonables? Curiosamente, la Virgen que se aparece es, salvo algunas excepciones, es una mujer rubia, blanca y con rasgos occidentales, según la describen los videntes, y es la que se muestra en estampitas, pinturas y esculturas. Es muy común verla vestida de blanco o azul, cosa que a mí se me hace increíble, ¿verdad? Pues ella, de haber existido, pues nunca usaría esos colores, pues las campesinas de su época pues llevaban túnicas de color pardo y el azul solo lo usaban las mujeres ricas de Jerusalén. Pues ese color era muy difícil de conseguir y por lo mismo pues era muy caro.
La mayoría de las apariciones suceden en lugares apartados de las grandes ciudades. Estos escenarios le encantan a la señora. Para aparecerse busca siempre lugares aislados y de acceso complicado, apartados de zonas urbanas. Más bien busca lugares donde impere la naturaleza. Hay grutas, arroyitos y por supuesto pacíficos animales pastoreando. En definitiva, pues parajes naturales de gran belleza donde es muy fácil que lo místico se vea favorecido. No es de extrañar así que gran cantidad de videntes sean pastores, hombres sencillos de la vida campestre y digamos, pues no contaminados con la maldad de las grandes ciudades. En todas sus aventuras, digamos, terrenales, la María Aparecida siempre promueve, obviamente, pues la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Pide rezar el rosario, sugiere ir donde el sacerdote o el obispo para pedir siempre que se le construya un templo. Y pide rezar por la salvación del mundo y les advierte sobre lo mal que se la van a pasar en el infierno quienes no adoren a su hijito. Muchos de los mensajes que supuestamente nos regala la Virgen en cuestión contienen errores teológicos, contradicciones con los evangelios, connotaciones políticas y absurdos cuentos infantiles. La gran mayoría de los creyentes en las apariciones pues no reflexionan sobre estas llamadas profundas revelaciones y se limitan a aceptar de buena fe, eso sí, lo que la Virgen les transmite. Pasa algo curioso con estos mensajes, y es que se van adaptando a nuestra evolución social. Por ejemplo, en la Edad Media no existía el aborto voluntario inducido, pero pues hoy existe. Y en muchas de sus más recientes visitas, María ha empezado a hablar sobre esto, ya que el tema obsesiona a la jerarquía católica. Pero pues este malestar se les quita cuando ven los enormes beneficios económicos que dichas apariciones les producen. Los altos jerarcas de la Iglesia y muchos teólogos se muestran más bien cautos y hasta molestos ante estas revelaciones que la Virgen le hace solo a ciertas personas escogidas. Miren, no hay que olvidar que la Iglesia Católica se considera la única intermediaria entre Dios y los hombres. Y bueno, pues no puede disimular su enojo y malestar ante el hecho de que alguien fuera de ella haya sido escogido por Dios o la Virgen para transmitir presuntos mensajes y comunicados celestiales. Pero cuando ven el torrente de dinero que dichas apariciones hacen engordar sus ya de por sí repletas carteras, pues se hacen de la vista gorda, y se les pasa el coraje. Y para muestra, un botón. El Vaticano no ha reconocido el carácter sobrenatural de las apariciones de Medjugorje, en Bosnia. Pero el 12 de mayo del 2019, la Santa Sede autorizó oficialmente la peregrinación a ese santuario. Por lo visto, las apariciones marianas desembocan en fenómenos muy lucrativos. Recaudación de donativos, venta de parafernalia religiosa, fundaciones benéficas, excursiones organizadas, publicaciones y lo que uno sea capaz de imaginar. Claro, pues cosas que produzcan jugosas ganancias, ¿verdad? Estos mafiosos, como decimos en México, pues no dan paso sin guarache. Un negocio donde se benefician hasta los gobiernos, los empresarios y en muchos casos los propios videntes. Como ejemplo de esto les platico el caso de Conchita González, la principal vidente en los episodios de Garabandal en España, que ahora gracias a la visita que le hizo la Virgen, pues vive cómodamente en Nueva York, donde dirige una empresa en la que vende todo tipo de productos relacionados con esas apariciones. O el caso de Antonia Álvarez, una humilde curandera que en abril de 1985 recibía supuestos mensajes de la Virgen en Alicante, también en España, y que se hizo de una gran fortuna con los donativos para erigir una capilla que nunca se construyó y transformó los millones recaudados en casas y algunas otras propiedades y darse la gran vida. Luego la Virgen no la ayudó mucho cuando fue denunciada en los juzgados de su pueblo por toda la gente que defraudó. Las apariciones mueven muchísimos millones de dólares y también de gente, porque no solo acuden al lugar los creyentes en el milagro, sino que muchos se acercan buscando un negocio rentable a costa de la Madre de Dios. Son innumerables los ejemplos en los que la aparición mariana se convierte en un negocio puro y duro, mediante la manipulación y el usufructo de la buena voluntad de las personas que creen en las apariciones y cuya afición se alimenta con trucos y falsos milagros. En Bosnia, el gobierno comunista nunca se ha opuesto al desarrollo de las apariciones de la Virgen, ya que descubrió que era un excelente negocio. Hasta construyeron hoteles y carreteras para recibir a los miles de peregrinos que llegan cada año. Durante su pontificado,
Juan Pablo II apoyó activamente las fraudulentas apariciones marianas en tierras croatas, convirtiendo así el lugar en un centro neurálgico financiero de una multimillonaria empresa, según investigaciones que ofrece el escritor británico David Jalop en su libro El poder y la gloria. La oficina de la obra romana de peregrinaciones del Vaticano, que es algo así como una agencia de viajes, firmó un contrato con la línea aérea Mistral Air, con sede en Roma, para el traslado de peregrinos desde esa ciudad a los santuarios de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, de Medjugorje, de Czestochowa, entre muchos otros. Y yo me pregunto, ¿por qué si las apariciones son manifestaciones divinas que buscan convencer a la humanidad de la existencia de Dios, le suceden solo a la gente que ya cree en ese Dios y en esa Virgen? ¿Por qué esas apariciones no suceden en territorios islámicos o no católicos? ¿Por qué María siempre da órdenes o indicaciones a los niños y a los humildes para que se las vayan a transmitir a las autoridades de la iglesia? ¿Por qué no se las da ella misma? ¿Por qué se le aparece siempre a gente ignorante, niños, pastores, indígenas, ermitaños y otras personas de escasísima educación y de las clases más bajas? ¿Por qué Dios siempre manda a su mamá y no viene Él mismo a dar su mensaje? ¿Por qué la Virgen siempre da mensajes pero nunca viene a evitar enfermedades, guerras o conflictos? Estas, amigos, son preguntas que no tienen respuesta. No voy a describir en este video cada una de las apariciones marianas a lo largo de la historia, ya sean las aprobadas por la Iglesia, las dudosas o las declaradas falsas. La lista es interminable y requiere de un trabajo enorme que no estoy dispuesto a hacer. Lo que me interesa en este video es mostrar a quién o a quiénes se les apareció nuestra buena Virgen en sus múltiples paseos por este mundo. Pero eso sí, vamos a ver algunos ejemplos. El primero es muy interesante. La Virgen del Pilar se le apareció a Santiago el Mayor, un rudo pescador analfabeta y absolutamente desconocido en esa época. La Virgen del Carmen se apareció en 1251 a Simón Stock. Esta aparición fue reconocida como verdadera por el Papa Inocencio IV. El tipo al que se le apareció era un eremita con escasa lucidez y vivía en el monte. En algún momento entre los siglos XIII y XIV, la Virgen de Extremadura hace su aparición y escoge para hacerlo, le atinaron, a un humilde pastor que andaba buscando una vaca perdida. En 1531 se aparece la Virgen de Guadalupe en México, a un indígena de nombre Juan Diego. Años más tarde se aparece en Venezuela. En ambos casos su aparición fue muy oportuna, ya que contribuyó a la evangelización de los indígenas. Total, y para no hacerles el cuento muy largo, la Virgen ha visitado más lugares que un turista japonés. Resaltan las de Lourdes y su aparición a unos niños, entre ellos Bernadette, una niña analfabeta con una historia familiar realmente miserable, pero eso sí, muy religiosa y mística. O también los niños de Fátima en Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, con las mismas características. Y así, la Virgen siguió apareciéndose. Si alguien tiene la curiosidad de meterse a investigar estas apariciones, encontrará que en un 99% tienen los mismos prototipos de videntes. El propio Mahoma, un mercader analfabeto de la Arabia del siglo VII, creía que había visto a Dios en persona y afirmó haber hablado con el arcángel Gabriel, que le reveló algunos mensajes divinos. Y otros profetas y mesías de diferentes religiones, tampoco lúcidos o ilustrados como él, afirmaron haber visto a la Virgen o de plano a Dios. ¿Qué tienen en común todos los destinatarios de las apariciones de María? Bueno, pues creo que ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Son siempre niños, pastores analfabetos, humildes pueblerinos, pescadores, ermitaños, indios primitivos, gente de escasa educación e inteligencia, todos carentes de la más mínima educación y cultura, básicamente ignorantes, inmersos en un ambiente religioso doctrinario y opresivo y omnipresente, manipulados por sacerdotes que les imponen creencias en un Dios terrible y castigador. En los primeros siglos del cristianismo, la enorme mayoría de los videntes eran hombres, pero con el tiempo casi el 50% fueron niños. Parece que María siempre entrega sus mensajes y sus peticiones a los humildes, a los iletrados, a los niños, pidiéndoles que vayan a transmitirlos a los responsables eclesiásticos. Como que a la señora le da flojerita ir hasta donde vive el obispo para hablar con él directamente, ¿verdad? Las apariciones no son exclusivas del cristianismo. El fenómeno sucede en todos los pueblos y épocas de la historia, y no hay un solo escrito entre los más antiguos que no contenga la relación de algún hecho de esta especie. En las culturas tribales, en las que el chamanismo era la única religión,
El chamán desencadenaba apariciones en las que seres del más allá se manifestaban, como trabajadores mal pagados, transmitiéndole a este chamán mensajes sobre muchos temas. O sea, pues variadito, ¿verdad? Provocando en ocasiones fenómenos físicos apreciables por toda la comunidad. Entre los pueblos antiguos, la aparición de los infinitos dioses que habían creado pues, era muy frecuente. Muchas diosas de las religiones paganas se aparecían para aconsejar, reconfortar o regañar. Isis, Atenea, Diana son ejemplos de esto. Se establece así una clara continuidad entre las tradiciones paganas y las apariciones de María. Esto indica, sin duda alguna, que las apariciones están dentro de la persona, son inherentes a la naturaleza humana y se adaptan a su creencia en particular. Si no aceptamos esto, pues estamos diciendo que estos dioses paganos también son reales, ¿verdad? En efecto, y aunque parezca obvio, según los psicólogos y no pocos teólogos, estos sucesos no tienen una realidad física, sino que solo ocurren en la mente del vidente, a pesar de que son vividos por sus protagonistas como manifestaciones reales. Surgen siempre en contextos culturales muy precisos y en muchas ocasiones muy diferentes unos de los otros. Sin embargo, las apariciones tienen una gran similitud, tanto las antiguas como las más recientes, y son detectables las influencias de unas para con las otras. Las vírgenes manifiestan a través de sus mensajes pues las preocupaciones más sentidas del entorno cultural religioso. Advierten contra la descristianización, la secularización creciente en el mundo occidental e incluso informan sobre hecatombes naturales, de donde el creyente amedrentado pues, siente la necesidad de prestar atención a esos avisos y actuar en consecuencia si quiere salvarse. Y algunas de las grandes apariciones han predicado con el ejemplo y sembrado la semilla de una, digamos, epidemia de apariciones. Se calcula que en los 5 años posteriores a las apariciones de Lourdes, se reportaron unas 150 apariciones solamente en Europa, aunque ninguna fue aprobada por la Iglesia Católica. Miren, la Iglesia Católica puede aportar miles de testimonios en apoyo de que en ciertas circunstancias se tuvieron determinadas visiones. Las circunstancias en cuestión suelen ser largas vigilias, ayuno, oración, una vida más o menos solitaria, y la meditación constante sobre temas místicos. Los testigos en cuestión hablan sobre el sentimiento de exaltación que precedió y acompañó dicha aparición y describen las experiencias subjetivas con todo el detalle que podría usarse para describir una indigestión o digamos un dolor de muelas. Ningún libre pensador serio diría que todos estos testigos fueron unos mentirosos. Tampoco diría que estaban todos locos ni negaría que en las mismas condiciones él mismo probablemente experimentaría similar tipo de apariciones y sentimientos. Lo que dirían y dicen es que desde un punto de vista patológico, todos estos testimonios religiosos se pueden atribuir a una tensión nerviosa malsana. Si alguien en nuestros días quiere hacer el experimento y quedarse sentado muchas horas al día como un fakir hindú, mirándose la barriga y repitiendo la palabra Om, Om, estoy seguro de que también él verá visiones y aparecidos. ¿Pueden estas experiencias aportar pruebas de la existencia de Dios? Definitivamente no. Las experiencias religiosas pueden ser provocadas por moléculas específicas. En muchas culturas, conscientemente se beben o ingieren estas moléculas con el fin de producir experiencias místicas. Hay una larga lista de sustancias que los humanos toman para desencadenar experiencias alucinantes. Pero muchas de estas moléculas no es necesario tomarlas, Existen ya en nuestro sistema nervioso y por causas que la ciencia aún no conoce completamente, pueden activarse y llevarnos a experiencias místicas que nos harán ver y oír cosas para las cuales nuestro cerebro ya está preparado. Un ejemplo de estas sustancias son las endorfinas, péptidos opioides endógenos sintetizados por el cerebro humano, que funcionan como neurotransmisores y entre otras cosas alivian el dolor al igual que los opiáceos. En serio, si el asunto es transmitir el mensaje de Dios y que todos lo conozcan a él y a su mamá, ¿por qué la Virgen no se aparece en un estadio durante la final de una Copa del Mundo de fútbol, ¿verdad? Cuando media humanidad está mirando la televisión? No se le ha aparecido ni a Dawkins, ni a Delahunty, ni a Harris, ni a Dimet, ni a otros miles de ateos o librepensadores hoy en día. Ni se le apareció a los ya fallecidos Deshner, Hitchens, Russell, Nietzsche,
Hawkins o Sagan, considerados como los grandes paladines del ateísmo de las últimas décadas. O también se le podría parecer a algún rey, algún emperador, ¿no? Un presidente, algún referente cultural, a un científico, a un filósofo, o ya de plano, pues algún influencer, ¿no? Capaces de transmitir, gracias a su autoridad sobre la gente, el mensaje de su real existencia. Y ya metidos en este tema, ¿por qué no se me aparece a mí? ¿Qué le cuesta? Yo no me considero ningún referente como los que he citado, ni mucho menos un influencer con millones de seguidores. Pero por lo menos dejaría de hacer la fosa escéptica y hablar en contra de la religión, ya que seguramente tomaría esa aparición como una prueba irrefutable de la existencia de Dios y muy probablemente dedicaría lo que me queda de vida a pontificar sobre la veracidad y la revelación y sobre todas esas tarugadas que puede uno leer en la Biblia. En un nuevo video veremos a detalle algunas de estas apariciones. Este ha finalizado. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.